Nos encontramos con Ana Cristina Ruelas, ella es la directora de Artículo 19, es abogada, maestra de Administración Pública en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Ha trabajado además en diferentes organizaciones de derechos humanos en México y Perú y está hoy aquí acompañando a el Comité por la Libertad de Expresión, CELIBRE, en la presentación de su informe Libertad de Expresión y Crisis Política. Bienvenida, Ana. Es muy importante para CELIBRE y para Honduras tu presencia, considerando pues que hablar de Honduras y de México existen muchísimos paralelismos. Podríamos hablar de dos naciones hermanas en temas de libertad de expresión, especialmente porque el más reciente informe de Artículo 19 habla de cifras bastante alarmantes. Hablamos de que cada 15 horas están cometiendo una agresión hacia los periodistas y comunicadores sociales. Si nos puedes contar un poco sobre este informe. Sí, bueno, desde Artículo 19 vemos como una política muy bien articulada por parte de los diversos niveles de gobierno y las distintas instituciones del Estado busca restringir los flujos efectivos de información que llega a la sociedad. Las y los periodistas no son agredidos porque sí, son agredidos porque llevan un mensaje y porque su agresión busca mandar un mensaje para aquellos que están tratando de contar la verdad, de decir lo que está sucediendo alrededor de la corrupción política que existe en el país, de los altos niveles de impunidad. Y esto es lo que es muy preocupante, que al final la agresión provoca censura y la censura provoca silencio. Y en México estamos hablando de que ese silencio pues nos está costando la historia, ¿no? Nos está costando esa parte de pues de verdad, no puedo decir la verdad con mayúsculas, porque la verdad se construye a través de diferentes fuentes, pero una de esas fuentes es el periodismo, y en esa medida es que es tan importante que exista un periodismo libre, que pueda fungir como un mecanismo para formar contranarrativas a las narrativas que impulsa el propio Estado, y que al final nos den cuenta de lo que está sucediendo, que nos permitan decir ya no queremos más. Ese es el problema al que nos estamos enfrentando es que a través de diferentes mecanismos, el más violento y el más cínico es la violencia contra la prensa, se busque restringir que la información llegue a la sociedad o que la información llegue sesgada. Y justamente, Ana, ocurre que en el más reciente informe del primer semestre de 2017 aparecen 257 agresiones, y haciendo una comparación entre las agresiones registradas en nuestro país y las agresiones registradas por ustedes en México, resulta bastante impresionante, porque solamente el año pasado, solamente 2017, CELIBRE registró 137 agresiones en contra de periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios. Y esto es bastante importante porque resulta que si hacemos comparación por zona y por cantidad de población, estaríamos hablando de que en Honduras existen graves violaciones a la libertad de expresión, y en particular, bueno, si habláramos de números netos, 137 contra 257, estaríamos hablando de casi la mitad. Es decir, es una cifra bastante preocupante. Y justamente el informe que presenta hoy CELIBRE hace referencia a algunas de las acciones que ustedes han estado haciendo, especialmente con esta red que se llama Rompe el Miedo. ¿Qué significa esta red y cómo está funcionando esta red Rompe el Miedo? Con un mensaje bastante poderoso además. Bueno, la red Rompe el Miedo nace alrededor de hace 4 años con la intención de proteger o protegerse entre sí los periodistas. Nosotros llegamos a la conclusión de que el Estado, al ser un Estado poco responsivo, al no rendir cuentas sobre las agresiones contra la prensa, se requerían mecanismos que dieran protección
a los periodistas. Y una de esas protecciones es justo generar redes de comunicación en la que ellos mismos, en contextos específicamente protegidos como la protesta y los procesos electorales, hubiera una serie de comunicación, una serie de nodos de comunicación entre las y los periodistas y las organizaciones sociales que diera pauta al conocimiento de las agresiones en tiempo real. Entonces, la red funciona, se activa en momentos específicos, en el marco, por ejemplo, de protestas o en el marco de procesos electorales. Justo ahora que vamos a entrar a un proceso electoral, se va a activar de manera muy importante en 18 estados de la República, con la intención de que todas estas personas que conforman la red empiecen a comunicar, esto está pasando, ¿no? Están deteniendo a un periodista, alerta. Entonces todo el país se entera de que está pasando algo contra un periodista, y eso en la experiencia nos ha mostrado que inhibe la agresión, porque al final el mundo te está observando, o por lo menos el país te está observando las agresiones, y de manera muy, muy, muy buena se han reducido las agresiones en estos contextos, precisamente porque existe un mecanismo de respuesta rápida. Porque también se han involucrado comisiones de derechos humanos y el mecanismo de protección a periodistas tiene que actuar inmediatamente en el momento en el que se entera de una agresión que esté ocurriendo en un momento en tiempo real durante una protesta o un proceso electoral. Pero creo que el punto clave tiene que ver con cómo empiezan a reconfigurarse las formas de interactuar entre los periodistas. Históricamente los periodistas normalmente buscan su nota y la buscaban de manera individual, sin compartirlo con el otro, pero en una situación tan violenta, al vivir en un estado en el que sabes que el ejercicio periodístico es de mayor riesgo, necesitas compartir lo que estás haciendo y necesitas hacerte de nuevas formas para que la información llegue a la sociedad. Y de esa manera la red lo que busca es esto, es comunicarse, pero al mismo tiempo asegurar que si algo le pasa a un periodista en este contexto, pueda ser visto por el país y por las diferentes organizaciones y las diferentes autoridades. Justamente, después de la activación en esta red en las pasadas elecciones, menciona este informe, Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz documentaron 37 agresiones, 19 precisamente el día de las elecciones. Y nos llama muchísimo la atención porque el informe que presenta Hoy Se Libre documenta el mismo número de agresiones, 37 agresiones. Y esto llama poderosamente la atención porque estamos en un momento que pudiéramos considerar de profundos retrocesos en temas de democracia. Es aquí donde el trabajo periodístico, tanto a nivel de colectivos, a nivel de periodismo comunitario, a nivel de radios comunitarias, están haciéndole el frente hacia estos procesos democráticos a los que aspiramos todos. ¿Por qué el trabajo periodístico es tan importante en estos procesos electorales? ¿Cuál es la relevancia que tiene nuestro trabajo en estos momentos? Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría Especial de Libertad de Expresión, dice que existen dos momentos en el que los discursos son especialmente protegidos: las protestas y los procesos electorales. ¿Por qué? Porque de alguna manera la información objetiva, la información plural, permite que las sociedades puedan tomar mejores decisiones. Sin información, al final generas incertidumbre, generas miedo, generas rumor. Y esto pasa constantemente en estos procesos. ¿Por qué? Porque la intención de quien recibe la protesta, ¿no?, de quien recibe la exigencia, es que se dirima. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues generar rumor en torno a lo que está sucediendo en la protesta para que la gente deje de salir a las calles. ¿Y quiénes son los que generan una contranarrativa a esto? Los periodistas. Es decir, esto está pasando, salgan a las calles, no hay ningún problema, etcétera, etcétera. Los periodistas son los que juegan el papel de voceros de lo que está sucediendo en el espacio cívico. Por eso es tan importante que se les permita participar. Por eso también es tan relevante que se les agreda, porque al final lo que se está buscando es cerrar ese discurso para que al final el discurso del rumor y del miedo prevalezca sobre la contranarrativa que podría generar el periodismo.
Al mismo tiempo pasa esto en los procesos electorales. Pensemos que al final la democracia busca que las personas de manera informada vayan a emitir su voto. Sin embargo, si las y los candidatos lo que están haciendo es insertar desinformación o campañas de desinformación hacia la sociedad y los periodistas están contrarrestando esa desinformación, entonces lo que termina pasando es que ellos son el foco de agresión. Y eso es lo que es muy importante, por eso es tan importante protegerlos, por eso es tan importante proteger que las y los periodistas puedan dar información plural durante este proceso. Eso no exime de la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, de decir, creo en esto y en esto no. Porque al final tú tienes mucha información que puedes decidir en cuál creer y cuál no. Pero lo importante es que la tengas. El problema es si no la tienes. Porque entonces puedes tomar muy malas decisiones, no en cuanto al voto, sino en cuanto a si ir a votar o no. Por ejemplo, en México, una de las cosas que pasa mucho alrededor de las elecciones es que se terminan generando campañas de desinformación para inhibir el voto, para que la gente no salga a votar, porque tiene miedo, porque dicen hay una bomba en tal casilla electoral, y entonces los periodistas son los que pueden decir, no es cierto, está tranquilo, vengan a votar, ¿no? O sea, esto está pasando. Y al final lo que termina pasando es que esos periodistas que están diciendo vengan a votar, no importa, no hay ninguna bomba, estoy aquí parado y no hay bombas, sean los que sean agredidos. Esto es algo muy preocupante. Otro caso, por ejemplo, es cuando hay cooptación de votos. Los periodistas se están dando cuenta de cuando les están dando dinero a las personas para pagar el voto. Entonces, claro que se convierten en los que son agredidos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de la corrupción que existe alrededor de los procesos electorales si no es a través del trabajo periodístico? Esto es por lo que los vuelve muy vulnerables, porque al final nosotros podemos dar cuenta de eso, pero no tenemos el megáfono del micrófono, que ellos sí tienen. Y por eso es que se vuelven mucho más vulnerables. Justamente en Honduras viene un post-elecciones y este proceso de post-elecciones ha sido bastante cruel, bastante violento en contra de los periodistas. Se parece también a un elemento que señala que ocurre en México. Después de la presidencia, de entrada a la presidencia de Peña Nieto, el 1 de diciembre de 2012, al menos 27 periodistas han sido asesinados. Esto debido especialmente a su labor informativa. Esto de acuerdo a cifras de Reporteros Sin Fronteras. Pero ustedes también señalan que casi la mitad de estos casos tienen que ver con coberturas relacionadas con corrupción y política. Y justamente eso también está ocurriendo en nuestro país. Periodistas que se dedican a develar graves casos de corrupción son los que han sido querellados, los que han sido víctimas de denuncias relacionadas con delitos contra el honor, y son los que se ponen en el ojo del huracán, porque son quienes señalan en su momento dónde están las fallas del sistema democrático. ¿Qué pasos ha dado México? Digamos, como si viéramos de alguna forma un reflejo de qué podríamos hacer nosotros. ¿Qué pasos importantes ha dado México para garantizar o para mejorar al menos el ejercicio del periodismo en estas circunstancias? Bueno, yo creo que hay algunos temas importantes. Desde el periodismo, una de las cuestiones que han sido muy relevantes son esta construcción de redes, ¿no? Y creo que es algo que podría exportarse a cualquier parte del mundo. Las redes han permitido protegerse entre sí, pero también han permitido verse a través del otro. Han permitido ver que las violencias en contra de la libertad de expresión no son exclusivas de un entorno y un espacio en el que está permeado por el crimen organizado, sino que va mucho más allá, y que al final si se trabaja en conjunto puede generarse un periodismo vibrante de investigación que al final genere más información hacia y los ciudadanos. Creo que esto es una primera lección que yo he visto a través de este tiempo, estos años, que ha cambiado las dinámicas del periodismo y de la información que recibimos dentro de la sociedad. Otra de las cuestiones que creo que también es muy importante es
que los periodistas han hecho uso del acceso a la información para hacer investigaciones. Y muchas de las investigaciones de casos más graves de corrupción o de impunidad que han ocurrido en el país, de violaciones graves a derechos humanos, se han logrado gracias al ejercicio o la aplicación de la ley de acceso a la información, ¿no? Con propia información oficial. Esto es algo muy, muy relevante porque al final el Estado asumía que ponía la información, pero que era tan inaccesible, porque al final es muy inaccesible, ¿no? Te ponen bases de datos inmensas que es imposible de leer, pero que ciertos periodistas se han dado la tarea de investigar de un número tras otro número para dar cuenta de miles y millones de pesos de desvío de recursos, de hechos de corrupción gravísimos. Recientemente se publicó un reportaje que se llama La estafa maestra, que habla de un desvío de recursos a través de universidades del Estado. Pero es muy importante decir que este trabajo también se ha hecho en conjunto, no solamente de un periodista, ha sido como un ejercicio parecido a los Panama Papers, a los Paradise Papers, que busca integrar a diferentes casas de medios, que busca también protegerse de esa medida, ¿no? Es decir, no es solamente un medio el que está emitiendo esta información, sino son muchos, y son muchos los periodistas que participan en este proceso. Y no hay un autor único, ¿no? que pueda ser el que pueda ser como visto como el peor enemigo del Estado. Desgraciadamente en México las instituciones que se han conformado para garantizar la libertad de expresión han dejado en el desamparo a los periodistas. ¿Por qué lo digo? Porque si no se investiga la causa de la agresión, si sigue permeando la impunidad en las agresiones contra la prensa, es imposible hablar de protección. El mecanismo de protección incrementa sus números de beneficiarios, pero no se ataca el problema de fondo, que son las agresiones. Al final puedes tener un mecanismo muy robusto, muy grande, con muchísimos recursos, pero si no existe ningún incentivo negativo para los perpetradores que les diga que no pueden seguir agrediendo a periodistas, no va a pasar nada. El problema hoy por hoy es que es rentable para el Estado agredir a un periodista. Es rentable, ¿por qué? Porque matas la información que el periodista estaba dando. En México hay una frase que dice no se mata la verdad matando periodistas, y la realidad es que desgraciadamente no se mata la verdad, pero sí te tardas más en llegar a ella. Porque al final lo que provoca el asesinato de un periodista es que sus colegas digan, tengo que tener cuidado y tengo que callarme. Porque al final esa información que estaba buscando mi colega periodista la puso tan en riesgo que al final ahora la silenciaron por completo. Y eso es lo que como sociedad no nos podemos permitir. Así es. Y con esta frase, la sociedad no puede permitir que sigan matando periodistas por la gran responsabilidad que esto significa. Vamos a dar cierre en este Conexión TV. Muchas gracias.